Hola, ¿qué tal? Soy Mirari, de Mosalingua. En este vídeo aprenderemos a pronunciar un sonido muy importante del español, la R. Estoy segura de que para muchos de vosotros la R española es una auténtica pesadilla, pero también tengo buenas noticias. Si consigues pronunciarla bien, parecerás un auténtico nativo español. Y te aseguro que al final del vídeo sabrás bien cómo hacerlo. ¿Empezamos? Antes de empezar, te recuerdo que tenemos muchos vídeos sobre lengua española interesantes disponibles. Si estás viendo este vídeo en Facebook, Instagram o cualquier otra red social, asegúrate de darle a me gusta y de seguirnos. En primer lugar, debes saber que en español tenemos dos tipos de R, la R débil y la R fuerte. La R débil se representa con una sola R entre vocales, como en la palabra caro, o después de las consonantes B, D y G, como en abril, ladrón y gracias. La R fuerte, por otro lado, se representa con una doble R entre vocales, como en la palabra carro. También se representa como una sola R a principio de palabra, como en la palabra rico, a comienzo de algunas sílabas, como en la palabra Enrique, o después de las consonantes P, T y C, como en pronto, tres y crema. Normalmente la R débil o R simple es más fácil de pronunciar porque se parece más a la R que existe en otros idiomas. Para pronunciarla bien tienes que seguir algunos pasos. Bien, el primer paso es concentrarte muy bien en el sonido. Procura escuchar el sonido muchas veces para saber bien dónde tienes que colocar tu lengua. Cuando escuchamos un sonido muchas veces y lo repetimos, aprendemos exactamente cuáles son las partes de la boca que debemos mover para reproducirlo correctamente. Además, es una manera muy buena de aprender nuevo vocabulario. La clave es escuchar este sonido tantas veces como puedas. Por eso, si quieres empezar, puedes ponerte este vídeo todas las veces que quieras para comprobar cómo pronuncio la R en todas las palabras que estoy utilizando. Y después puedes echar un vistazo a la descripción que ponemos más abajo para encontrar más recursos que te ayuden a practicarla. Para pronunciar la R como un auténtico español es muy importante que sepas dónde debes colocar tu lengua. La lengua y el paladar deben estar cerca, pero no demasiado. Cuando coloques la lengua, tienes que permitir que el aire pase suavemente por ella. Mira cómo lo hago. Caro, broma, gramo. Si aprietas mucho el paladar contra tu lengua, el sonido se para. Y por otro lado, si la separas demasiado, la lengua no puede vibrar. El truco aquí es que la punta de la lengua toque ligeramente el espacio que hay detrás de los dientes superiores. Por supuesto, para que te salga bien necesitarás mucha práctica. Intenta repetir este sonido tantas veces como puedas. Otro truco muy bueno es que intentes mirarte con un espejo para ver exactamente cómo estás colocando tu lengua. ¿Ya sabes hacerlo? Tercer truco. Lo primero que debes hacer es relajar tu lengua. Si la lengua está tensa, es imposible que pueda vibrar. Y si no consigues relajar tu lengua, tu sonido se parecerá más a una D que a una R. Pero no te preocupes, que seguro que terminarás haciéndolo bien. Un truco es hacer ejercicios para relajar la lengua. La posición de la lengua más parecida es la de la D o la T, así que puedes utilizar estas consonantes para empezar a practicar un poco. Si consigues decir tr o dr, entonces has avanzado muchísimo. Di 3, pero muy despacio, alargando el sonido todo lo que puedas. 3. Bien, el siguiente paso es conseguir que el aire circule por tu boca. El aire debe pasar entre el paladar y la lengua, si lo que queremos es conseguir una vibración. Más o menos la cantidad de aire que necesitas es la misma que utilizas cuando pronuncias la consonante D o T. Y como siempre, el último paso es practicar, practicar y practicar. Si practicas todos los días, verás cómo vas mejorando poco a poco. Un buen truco es que escojas algunas palabras clave y que repitas con ellas todos los días. Te sugiero que empieces con palabras como pero, perro, gracias, 3 y rico. Por supuesto,
Una vez que hayas aprendido a pronunciar la R correctamente, ya puedes empezar a practicar con otras palabras. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal si quieres obtener más información y consejos. Te recomiendo también que actives las notificaciones. Por cierto, también puedes echar un vistazo a nuestro canal. Hemos publicado algunos vídeos sobre el español que podrían interesarte mucho. Y por último, si estás viendo este vídeo desde Facebook, Instagram o cualquier otra red social, no te olvides de darle a me gusta y de seguirnos. Hasta pronto.